el análisis de una mejor forma, ¿sí? Ya le voy contando. Y bueno, le voy a contar primero acá qué es lo que vamos a hacer este tercer corte. Es algo muy sencillo, no se vaya a asustar. Y recuerde que siempre, obviamente, tiene el apoyo de sus docentes. Entonces el contexto, ya yo le paso esto al final de la clase a Juliana para que se los rebote a sus correos. Deme un momento más mientras yo... Listo. Les voy a compartir pantalla. Yo lo estoy copiando en este para que no volver a pasar la inmunología porque yo casi no puedo hacer. Me hace saber cuando tenga, ¿cierto? Cuando vea los archivos, por favor. Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces, ustedes saben que siempre todo contexto de los escenarios problemas deben ser coincidentes o el estudiante debe alcanzar un objetivo de aprendizaje, un resultado de aprendizaje, que para este caso ya nos elevamos un poco en el sentido de la comprensión del tema, que es precisamente que el estudiante pueda comprender los métodos de mejoramiento genético usados en producción animal y sistemas de evaluación familiar o individual, ¿sí? Eso hoy puede que no le cuadre muy bien, pero vuelvo y le digo, no se me asuste, que entre todos sacamos este escenario. Bueno, Dylan, ayúdeme a leer. Dina. Voy, profe. Vea, aquí está. Ay, La granja lechera tiene como objetivo mejorar la eficiencia reproductiva y la calidad genética de su rebaño. Para ello, desea identificar las hembras con mejores características genéticas en términos de producción de leche, fertilidad y longevidad, y establecer estrategias para la selección y los apareamientos que optimicen los resultados. Analiza los datos fenotípicos de reproducción recolectando en poblaciones de Holstein en el Trópico Alto de Nariño. Según su conocimiento en mejoramiento genético, diseña un plan útil para que los ganaderos puedan conocer las acciones a realizar en su acto y los efectos que ha dejado en la región el mejoramiento genético orientado hacia la producción de leche. Bueno, muchas gracias. Recuerde que la clase anterior, este lunes, yo arranqué diciéndole, si usted fuera el administrador de la granja tal, ¿qué datos solicitaría o qué datos fenotípicos requieres para hacer acciones, ¿cierto? Entonces, esa actividad hoy tiene un propósito porque claramente dice el escenario, analice los datos fenotípicos, ¿cierto? ¿Cuáles datos fenotípicos? Ya se los voy, paso siguiente, a mencionar. De la identificación de esos datos fenotípicos, ¿cierto? La idea es que usted como profesional, ¿sí? Pueda hacer varias cosas, entre ellas identificar las hembras, ¿cierto? Con el mejor desempeño en el hato o en la granja lechera, ¿cierto? Con fines de establecer estrategias de selección de apareamientos, ¿sí? Es decir, aquí está inmerso ese paso a paso de la implementación del plan de mejoramiento y básicamente usted tendría que llevar a la práctica, ¿cierto? No me funcionó esto. Llevar a la práctica la implementación de ese paso a paso. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Listo? Entonces, primero, analiza los datos. Segundo, de ese análisis, usted tiene que sacar un
un listado de cuáles son las hembras con las mejores características, ¿cierto? ¿Qué datos nos vamos a encontrar? Bueno, paso siguiente. Y a través de esto, establecer estrategias de selección, que no es, y otra cosa es de apareamientos que optimicen los resultados. No sé si hasta aquí, dudas, preguntas o demás, o nos vamos de una vez a la base de datos fenotípica. Profe, Señora. que es que los compañeros estaban teniendo problemas de internet, entonces apenas pudieron ingresar, como estamos acá en la universidad, no les cogían internet en la universidad. Era un montón, ¿no? Sí, señora, qué pena, gracias. Bien, ¿qué datos fenotípicos tengo aquí? Datos relevantes para el análisis de estos datos, de esas bases de datos. Cuando hablamos de eficiencia reproductiva, ya lo hemos tocado varias veces en clase, el intervalo entre partos, ¿cierto? Es ese parámetro que te empieza a dirigir hacia cómo está la eficiencia reproductiva de los del hato, ¿sí? O de una población. 1. 2. El número de partos, ¿cierto? De esas vacas en producción también te orienta mucho hacia el análisis de la parte de fertilidad o la parte reproductiva. En términos generales, niños, estas dos columnas que ustedes ven repintadas ahí, número de partos e intervalo entre partos, serían esos fenotipos a analizar, ¿cierto? Profe, ¿y para qué el resto de la información? Pues obviamente recuerden que del análisis se esperaría que se analicen las mejores, o que se identifiquen, perdón, las mejores hembras, ¿sí? Esta columna C dice nombre de la vaca, quiere decir que aquí está contenida la información, ¿cierto?, de esas hembras que yo tengo en el sistema en la parte de reproducción. ¿Ustedes qué notan en el primer análisis o en las primeras 4 o 3 líneas de esta, o 3 filas de esta base de datos? ¿Qué notan aquí? ¿El número de parto? El número de parto. 7615-4. Ok, la vaca denominada Silvia raya 7615-4, ¿qué pasa con ella? Pues que es la misma vaca, y son 3 espacios, son 3 diferentes. Es decir, usted me está diciendo que la vaca está repetida en nombre 3 veces. Sí, eso es lo que yo entendí. Listo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿O por qué la encuentro repetida? Porque es una inseminación, No le alcanzo a escuchar muy bien. O sea, ha tenido 3 partos. Exactamente, la veo repetida porque recuerden que esta base de datos colecta la información de la eficiencia reproductiva. Entonces no es que esté mal, ni es que estén repetidas. Es que esta vaca, y me perdonan los nombres porque son datos reales, son datos sacados del análisis real, no son inventados. Y yo le decía a la profe ayer, no me voy a poner a editar el nombre, ¿cierto?, de las vacas para herir susceptibilidades, por eso ahí vamos a encontrar nombres y códigos, en otras solo no código. Pero esta vaca denominada Silvia 7615-4 quiere decir en este análisis que tiene 3 partos
El primero de ellos fue en el 2012, el segundo en el 2013 y el tercer parto en el 2015. Aquí, seguida esta, están unos números que son 505 y 574. ¿Qué significa eso? El intervalo entre partos. ¿Por qué el 1 no lo tiene? Porque el espacio del intervalo entre partos, porque es el primero, ¿cierto? Y recuerden que para el cálculo del intervalo entre partos yo necesito 2 partos para sacar precisamente el número de días que ha pasado entre uno y otro. Entonces, en esta base, el valor del intervalo entre partos asociado al parto 1, pues no lo voy a encontrar por la razón que le estoy mencionando. Pero también encuentro la fecha de nacimiento de esa vaca Silvia. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes realicen? Un análisis integral de estos datos fenotípicos. Si bien las 2 columnas remarcadas con el color amarillo serán esos fenotipos que me indican cómo está la fertilidad a nivel poblacional, yo tengo que, para identificar las hembras con las mejores características, ¿cierto? Tengo que necesariamente mirar si esta Silvia del 2010 al 2012 que tuvo su primer parto, realmente cuál ha sido o a qué tiempo ella llegó a la eficiencia, a qué tiempo ella llegó a la madurez sexual para reproducirse. Yo de ahí, de ese análisis, puedo decir qué tan precoz puede ser una hembra, datos que hemos trabajado en las exposiciones a nivel de raza, recuérdelo, vaya integrando toda esta información, ¿cierto? Entonces yo puedo sacar qué tan precoz puede llegar a ser esta madre. Y obviamente yo me voy a encontrar, hagamos un filtro, ¿cierto? Aquí. Aquí voy a encontrar el número de partos y miren que yo puedo tener hasta valores hasta de 10 partos, ¿cierto? Voy a seleccionar una aquí. Y resulta que, bueno, no creo que lo hice. Elijamos a Sandra para mirar esta vaca Sandra. Sandra, listo. El comportamiento. Mire, esta vaca Sandra realmente tiene 10 partos, ¿cierto? Y a partir del mismo análisis, quiere decir que yo puedo analizar lo que me dice el escenario problema, cómo ha sido la longevidad, ¿cierto?, de estas hembras a nivel poblacional. No sé si me estoy haciendo entender, pero la idea es que usted, como profesional de la MBZ, no solo se enfoque en la estadística descriptiva del número de partos y del intervalo entre partos, sino que hagas una asociación integral de lo que estás viendo allí. Adicionalmente a eso, se le liga una información de raza, ¿cierto? Quiere decir que la mayoría de estas hembras son de raza Holstein en un 100%, pero hay otras que pueden tener un porcentaje de Holstein rojo en un 50% y el otro 50% de Holstein. Tengo que aprender a interpretar esos porcentajes raciales, ¿sí? Y ya lo hemos venido trabajando a nivel de exposiciones. ¿Qué significa eso? Y al final voy a obtener la información de pedigrí de estas vacas. Entonces, Silvia, ¿cierto?, que nació en el 2010, es hija de un padre desconocido, es decir, no se sabe quién es su padre, pero sí se tiene registro de su madre.
que también puede ser vaca en producción de esta misma población. Ojo con eso. Pero vamos con Vikinga. Vikinga, que nació en el 2009. El papá de ella es Cardenal Rojo, identificado, ¿cierto? Y la mamá es Vitara. Yo voy a encontrarme aquí que hay hembras que tienen pedigrí completo, es decir, padre y madre, pero en otras me voy a encontrar que solo van a tener información de la madre, y en el caso de Francesa no voy a tener información de sus padres. Eso tengo que llevarlo a un análisis. ¿Qué implicación tiene saber la ancestría de estos animales? No, profe, eso no tiene relevancia. Bueno, para usted no tiene relevancia, tendrá que justificarlo y decir por qué, ¿cierto? O por el contrario, sí, tiene mucha relevancia. Yo encuentro aquí, por ejemplo, que Cardenal, que es el que estamos hablando, Cardenal Rojo, ¿cierto? Cardenal Rojo tiene varias hijas. Tiene Vikinga, Camila, Tatiana, Eliana, Ebra, etcétera, 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 ¿cierto? Creo que con ustedes la clase anterior empezamos a ver el valor genético aditivo, ¿cierto? Dado por qué, por la relación genética entre padres e hijos. Entonces, aquí en este escenario, mis niños, realmente es la aplicación práctica de la teoría que hemos visto a lo largo de estas semanas y las que vamos a ver más adelante, porque me falta ver con ustedes parámetros genéticos que son correlaciones, repetibilidad y heredabilidad ¿de quién? De estas características que me hablan, ¿cierto? De esa parte poblacional. Dudas, preguntas, este es el momento. Sí, profe, exacto, para la que tú acabas de mencionar, la que no tienen registro de padre y madre, tenemos que enfocarnos entonces en su comportamiento reproductivo para sacar un análisis de ella. La que no tiene padre y madre, pues no lo voy a poner en el engorroso trabajo de encontrarle su ancestría, no lo tiene que hacer, pero sí tiene que, con los datos que ella tiene, decir cuál es su comportamiento, ¿sí? Tratar de predecir cuál es el comportamiento a nivel de qué, de los datos fenotípicos aquí colectados, ¿sí? Pero, por ejemplo, brevemente, para que ustedes le vayan tomando el hilo a esto. Esta francesa, ¿cierto?, que no tiene padre, nació en el 2005, ¿cierto? El primer parto registrado es en el 2014. Nuevamente en el 2015 tiene un siguiente parto, pero vuelve y tiene otro parto en el 2017. Es la hora de tomar decisiones profesionales, en el sentido de decir, oiga, ¿cierto? 9 años para quedar preñada. 9 años para que realmente pueda tener un parto, y es realmente una toma de decisiones profesional en el sentido de, no, yo la saco, ¿por qué? Pues porque no tiene ancestría y no puedo verificar, ¿cierto?, cuál es ¿Qué valores fenotípicos la acompañan a través de su ascendencia? Bueno, pero los valores fenotípicos colectados para ella realmente pues no son los mejores, ¿sí? Entonces, si el análisis consiste en identificar las hembras con las mejores características, pues Francesa obviamente no es candidata, ¿cierto?, para hacerlo. Pero en este análisis inicial, recuerden que nosotros usamos la estadística realmente para poder comparar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tendrían que hacer es sacar un análisis descriptivo de estas dos características. Y cuando yo le digo un análisis descriptivo, ¿qué significa eso? ¿Qué es un análisis descriptivo?
de estas dos variables. Niños. Profe, ¿puedes volver a repetir? Con mucho gusto. Entonces, la primera, Juliana y grupo, cuando ustedes reciban esta base de datos, sigan la instrucción de su docente para que esto salga bien. La profe dijo, hagamos el análisis, tienen que hacer el análisis descriptivo de estas dos variables. Mi pregunta es, ¿qué significa hacer un análisis descriptivo? La sola palabrita, Juliana. Pues, profe, describir como las características o las capacidades que tiene, en este caso, la vaca o la raza. Vuelvo y le explico. Usted está mirando en pantalla qué es lo que yo tengo remarcado, ¿cierto? Profe, tipo de pronto la eficiencia reproductiva de ellas. ¿Y qué estadísticos? Obviamente, a ver, es que no sé si creo que no me están entendiendo, pero la respuesta para las dos sería sí. Señor. Buscar el promedio de cómo estamos nosotros ahí en parto y también en días abiertos o intervalo interparto. Buscar Sí, el intervalo entre partos, sí. Sí, cuando yo le digo haga un análisis descriptivo de estas dos variables que están señaladas allí, básicamente la respuesta es no solo sacar el promedio como dice John, que es un análisis descriptivo, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, valores máximos, valores mínimos, ¿cierto? Esas variables me van a permitir a mí saber cómo está el comportamiento, no solo de Silvia, de Vikinga, de Paisa, de Francesa, sino de toda mi población. Y digo, ok, si el promedio de intervalo entre partos, voy a decir una cosa loca, es 500, pues Silvia no está tan mal, porque apenas está alejada 5 días del promedio. ¿Me hago entender? Pero sí pudiera estar mal Silvia, ¿cierto? Cuando yo le analizo estos 574 días. ¿Por qué? Porque está alejada 74 días del promedio general. Entonces, ¿qué también tengo que hacer? Sacar un promedio entre los animales, ¿cierto? Si yo tomo estos dos datos de Silvia, el promedio del intervalo entre partos es 539.5 días versus el promedio poblacional que es 500. Entonces, esas son que sobre las cuales yo puedo argumentar porque Silvia sí pudiera ser candidata para conformar la lista, ¿cierto?, de hembras con mejores características, o realmente Silvia no es una candidata para conformar esa lista, ¿cierto? Entonces, si yo a Silvana, que es la madre de Silvia, me la encuentro aquí, también yo sobre ella pudiera tener el promedio del intervalo entre partos. Entonces es una conexión más de análisis que del hacer, ¿sí? Cuando yo le digo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es sacarle la estadística descriptiva a esto. Claro, hay herramientas en Excel que me pueden ayudar, a la mano también lo puedo hacer, ¿sí? Pero no les he dicho la cantidad de datos que tengo, entonces a la mano no es una opción, y es ahí cuando las herramientas como los software entran a mi ayuda. ¿Cuántos datos tiene esta base? Tiene alrededor de 1000, tiene 1279 datos, ¿cierto? Tengo que saber, entre otras cosas, ¿cierto? En estos 1279 datos que me han entregado, que es un número considerable para estimar parámetros genéticos y estimar valores de caracteres fenotípicos, yo tengo que saber realmente cuántas vacas tengo, ¿cierto? Tengo que saber cuántos padres tengo, cuántos, ¿sí?
Yo a Cardenal si le hago un filtro, pues tiene un montón de hijas, pero realmente Cardenal es un solo individuo dentro de este mar de datos. Entonces tengo que saber cuál es el número de hembras, cuál es el número de vacas con las cuales estoy trabajando, cuál es el número de padres, cuál es el número de madres. Y con estas dos valores poder estimar cómo está la consanguinidad dentro de esta población. Y esta es la segunda parte teórica que vamos a ver ya muy relacionada con la consanguinidad, ¿sí? Entonces, pero quería arrancar esta clase con la socialización del escenario problema. ¿Qué otras dudas hay, mis chicos? Profe, tenemos que buscar un mejoramiento hacia qué como tal, cantidad de leche o contenido de la leche. No, datos de calidad de leche y de cantidad de leche tú ves que no tiene esta parte, ¿cierto? Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, médico veterinario. Sí, porque ya dice cuarto nariño, entonces solo está. ¿Tú qué mejorarías primero? ¿Producción o reproducción? Yo diría que reproducción. ¿Por qué? Profe, pues se supone que a la vez reproducción viene de la mano con la cantidad de producción de leche, la cantidad de leche. Claro, O no sea, está tener más hembras en equivocado. mi hato se supone que va a subir No está mi equivocado, producción de leche. porque si usted mejora los índices reproductivos, la producción de leche va a mejorar considerablemente, ¿sí? En la parte final de este documento dice, diseñe un plan útil para que los ganaderos puedan conocer las acciones a realizar en su hato y los efectos que ha dejado en la región. ¿Cuál región? Trópico Alto de Nariño, ¿cierto? Y los efectos que ha dejado en la región el mejoramiento genético orientado hacia la producción de leche. ¿Qué significa esto? Que en el Trópico Alto de Nariño, no en una sola finca, ni en dos ni en tres, en el Trópico Alto de Nariño, es decir, a nivel regional, el mejoramiento genético se orientó hacia la producción de leche, ¿cierto? O sea que no es necesario hacer mejoramiento para mejorar la producción de leche, ya está hecha. Recuerden los efectos negativos que nosotros los vimos, ¿cierto? ¿Será que la producción de leche dejó como efecto negativo el desajuste de los parámetros reproductivos? Tendría que ir a investigar y decir qué genes, ¿cierto?, favorecen la producción de leche y qué genes favorecen la reproducción y mirar cuál es la asociación entre estos genes, positiva, negativa. Ninguno tiene que ver con otro. Y a través de ahí saber si el mejoramiento genético realizado en la región durante los últimos 50 y 60 años hacia producción de leche es realmente el causante de este desajuste, si es que hay este desajuste a nivel de fertilidad. ¿Sí, John? Entiendo, profe. Bien, perfecto. Chicos, ¿qué otras dudas se generan hasta el día de hoy? Entonces le voy a compartir dos archivos, Juliana. El anterior que únicamente es el contexto, ¿sí? Es el contexto y el formato sobre el resultado de aprendizaje esperado que se tiene que alcanzar. Tiene una bibliografía obviamente de apoyo, ¿sí? Para que usted pueda consultar esta parte y realmente
yo consideraría que este es su escenario problema, el análisis de esos datos colectados a nivel poblacional, es decir, en el Trópico Alto de Nariño. ¿Sí? Bueno, señora. Gracias. Primera tarea, entonces, empezar la exploración de estos datos y empezar a investigar, ¿sí? ¿Qué significa que yo el promedio que me lo encontré, no me lo encontré, perdón, salió del análisis exploratorio? ¿Qué conexión con la raza? Ah, no, profe, es que a nivel de raza el promedio está bien, ¿sí? Realmente los Holstein, su comportamiento reproductivo es así. Ah, pero no se lo está inventando, fulanito, sutano y menganito. Con estudios tienen que demostrar lo que usted está diciendo. Usted ya sabe cómo se hace esto, un análisis, ¿cierto? Del contexto general, váyale metiendo. Tenemos muy poco tiempo para hacer el paso a paso de este escenario y al final recuerde que yo no le voy a recibir identificación del problema, solución del mismo, no, lo que yo requiero es un informe útil, ¿cierto? Que haga de cuenta que yo soy la ganadera y realmente yo tengo que decir, bueno, de estas 100 vacas que tengo aquí, no, deje a la mitad, las otras véndalas, no hay nada que hacer. Entonces será una guía para mí como productora y decir, bueno, pues le voy a hacer caso al doctor que está estudiando mejoramiento genético en ese sentido, ¿sí? O por el contrario me puede decir, no, digamos que para los estándares generales de la raza usted está bien, mejoremos ambiente, ¿sí? ¿Cómo? Ah, bueno, doctor, entonces me hace un informe útil de qué acciones ambientales yo pudiera hacer y las genéticas las dejo allí. Recomendación. Entonces, recomendación para los grupos realmente que les jalé las orejas y no se acercaron a retroalimentación durante la semana. Si usted no lo hace, llega perdido y llega a presentar estrategias no útiles o pudiera llegar a presentar un informe no útil. Y ahí sí lo siento con el corazón, pero debo ponerles la nota. ¿Qué les digo? Toquen la puerta, envíen avances. Afortunadamente ya entregué un informe de autoevaluación que me tenía con el tiempo full, ya lo entregué, creo que puedo darme más tiempo para poderles retroalimentar con mayor velocidad sus portafolios y demás, es decir, ustedes saben que pueden contar conmigo para esto. Bien, como estrategia con la profe Vivian, ¿cierto? Hemos desarrollado o vamos a llevarlos a sala de sistemas, la encargada obviamente va a ser la profe Vivian, de mostrarles cómo es el uso del software R, ¿cierto? Para el análisis de los datos. ¿Cuándo se va a hacer? Estamos por confirmarle el día o puede ser el próximo 5 de mayo lunes, según la disponibilidad de las aulas, o puede ser el viernes 9. ¿Por qué no en 8 días, 7 de mayo? Porque ese día yo creería que no tendríamos clase porque estamos en jornada de extensión, ¿cierto? De tal forma que los estudiantes pues obviamente deben ser partícipes de todas esas actividades. Entonces estaría por confirmarles si el 5 o el 9 tienen que ir a clase a la sede precisamente para esa inducción en R. Profe, tenemos que hacer en R. No necesariamente, es un software que me ayuda a sacar parámetros e índices, pero en Excel también yo lo puedo hacer, manual también lo puedo hacer, pero no sé cuánto tiempo se demore con 1279 datos para analizar. ¿Preguntan mis niños? ¿Ninguna? No, señora. Bueno. Les iba a iniciar con un video, entonces deme 2 minutos para... Mientras yo busco el video, vayan preguntándome, tranquilo. Cuénteme.
No hay más preguntas. No le escucho nada. Y los que están viviendo el escándalo son de aquí de la biblioteca. Profe, Señora, es que teníamos una duda, digamos que de acuerdo a nuestro análisis del problema, la conclusión que nosotros lleguemos, digamos, los avances que tendríamos, ¿es de forma Excel o escrito? no, es decir, Valentina, yo ya tengo los resultados del análisis estadístico, ¿sí? De tal forma que si usted suponga que a mí me salió 500 el promedio del intervalo entre partos y usted me dice, no, profe, no, a nosotros nos salió 200. Yo voy a decirle, no señora, algo hicieron mal, ¿cierto? Pero ¿dónde yo voy a ver ese resultado? En la ¿cómo me lo tiene que presentar? No me lo tiene que presentar en Excel, me lo tiene que presentar a manera de informe en tablas. Ya le voy a decir cómo. Tablas y discusión de sus datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van copiando la idea? Sí, profe, gracias. Listo. John tenía levantada la mano. No, profe, es que a John se le fue el wifi. Bueno, listo. Les voy a pasar un video muy práctico. A mí me gusta mucho porque a veces cuando usted llega a finca, el ganadero dice, llegó lo que estaba esperando, ¿cierto? Y a veces hay herramientas de campo que son muy útiles para el profesional. Entonces, es un video de 8 minutos, es un video muy corto. Si no lo escuchan bien, me hacen saber, yo se lo comparto a Juliana. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? En ganadería de leche y en ganadería de carne también la conformación anatómica, que ya la discutimos un poco en clase, es muy importante, ¿cierto? Y les dije que está a cargo de clasificadores. Yo no hay una universidad donde yo me pueda ir a matricular y me gradúe de clasificador lineal. No sé, en la parte de equinos y de caninos, ¿cierto? Cuando se vuelven juez de agility. No creo, yo no conozco una institución que te gradúe en... ¿Ven ahí el video? Sí, profe. No he visto todavía una escuela que te forme en clasificador lineal. Entonces, ¿cómo lo logras? A través de la observación y la práctica, es decir, conociendo cuál es la conformación anatómica de las vacas, comparando cada una de ellas, comparando cómo es su estatura, esta está más alta que esta tiene mayor profundidad de la ubre que esta y demás. Entonces, eso se logra a través de la experiencia. Pero médico veterinario, ¿no? Mire el plus que usted tiene. Este es un médico veterinario que desarrolló una técnica muy fácil de implementar en campo, pero tiene detrás de esto tiene una razón de ser muy anatómica, que obviamente usted como médico veterinario tiene que no tiene que desconocer, porque a mí me gusta mucho la genética, porque es ese módulo en el que tú necesariamente tienes que traer tus conocimientos previos de nutrición, pastos y forrajes, lo que vimos, ISPA, fisiología, anatomía, ¿cierto? La parte de reproducción que todavía no la ven,
el análisis integral de los sistemas de producción, que ya la van a ver más adelante. Entonces, escuchemos, démonos este tiempo, lo voy a cortar en cierto punto, pero búsquelo y mírelo, digamos, en YouTube completo. Me avisan si están escuchando bien. ¿Escuchan? Pero se escucha muy entrecortado y el video también se ve como entrecortado. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? No, señora, no se escucha bien. Bueno, entonces no perdamos tiempo acá. Véalo, por favor. Véalo. Le voy a mandar el link. Me interesa mucho que lo veamos en tiempo real, porque no dura sino 8 minutos, ¿cierto? Ahí está el link, búsquelo. Y discutimos esa metodología muy sencilla, pero muy aplicable para... que es una herramienta que usted debe manejar, usted no debe ignorarla, ¿sí? Entonces hagamos uso de ella. ¿Me avisa Juliana? ¿Sí? Yo les digo hasta más o menos qué minuto podamos ver. Bueno, ¿cuántas minutos vemos? No, mírelo completo. Entonces son las 11 y... ya son las 11. No, son las 10:55, a las 11:05, 10 minutos para que puedan ver el video. ¿Listo? Bueno, señora. Que lo vamos ahora. Que la cogiéramos para poder demostrar las partes de la vaca. Ingresa el animal y nosotros lo identificamos en el colector. Entonces le ponemos, esta por ejemplo es la 15 × 4, ya queda registrado. Y siempre el programa va a hacer referencia a esta vaca. Después anotamos la fecha en la que nació. Porque es importante la fecha en la que nació para poder hacer los cuadros comparativos. ¿Cómo fueron los animales que nacieron en el 2010? ¿Cómo fueron los animales del 2011, 2012 y así sucesivamente? Después, la fecha del parto y el número de parto. Para mí es muy importante saber cuándo parió la vaca, porque así puedo ver en qué condición corporal se encuentra el animal. Los animales se deben evaluar en la condición del parto el día que hacen el parto, a los 60 días de la lactancia, a los 100 días, a los 160, a los 240, el día del secado y 20 días antes del parto. Y nos van a decir, por medio de la condición corporal y del pelaje, si están en buena condición o no. Ese es el lenguaje de la vaca. Las vacas nos hablan a través de la condición corporal. Lo primero que hacemos, cojamos de la cabeza, por favor, cerca. Es recordar que nosotros estamos trabajando con rumiantes. Las vacas pueden pastorear entre 7 y 11 horas. No existe ningún bovino que pueda pastorear más de 11 horas. Y en cada minuto, una vaca puede hacer entre 52 y 58 mordidas. No hay ninguna vaca que haya mordido 70 veces en un minuto. ¿Sí? Entre 52 y 58. ¿De qué depende la mordida? Del tamaño del hocico y de la fortaleza que la vaca tenga en la mandíbula. ¿Dónde vemos la fortaleza de la mandíbula? Aquí. La vaca debe tener una mandíbula bien definida y eso le permite ser agresiva en el potrero y tratar de maximizar la cosecha del forraje. Adicionalmente, pongamos la vaca mirando para allá, tenemos más público. Una de las mordidas en las 7 o 11 horas. ¿Cómo podemos hacer para que una vaca pase de 7 a 11 horas? Con la cerca eléctrica. Si nosotros movemos la cerca eléctrica, vamos a estimular a que la vaca coma más. Si yo mido el hocico de la vaca y lo multiplico por 2, me va a dar la separación entre los ojos. Y si esta separación entre los ojos la multiplico por 2, me va a dar la longitud de la cabeza. Esta longitud de la cabeza de la vaca va a ser la longitud del cuello. Esta va a ser la longitud de la espalda, esta va a ser la longitud del lomo y esta va a ser la longitud de la grupa. Esta longitud de la grupa va a ser la longitud de las paletas y esta debe ser la amplitud en el pecho. Aquí le hace falta esta amplitud en el pecho para el tamaño de la vaca. ¿Sí?
Si yo la divido, me va a dar la separación que existe entre el coxal y el lomo. La distancia que debe existir entre el coxal y la articulación coxofemoral. Esta misma debe ser la separación entre los isquiones para que el ternero salga con facilidad y no la cede la vaca. ¿Sí? Si yo la divido, me debe dar la altura de la ubre trasera. Le hace falta un poquito en la altura de la ubre trasera. Si la vuelvo a multiplicar, me da la separación de la ubre trasera. Ahí le falta un poquito. Es bastante buena, pero le falta. Esta debe ser la longitud de la ubre delantera. Ahí está bien. Longitud de ubre delantera. Si la divido, me debe dar la separación entre las costillas. Ahí está muy bien. Y esta debe ser el tamaño de las pezuñas. Miren que estas pezuñas están bien. Pero estas pezuñas de aquí están un poco largas. ¿Sí ven? Todo este es el recorte que le tienen que hacer a esas pezuñas. Y si las vuelvo a dividir, me va a dar el tamaño de los pezones. Estos pezones son un poco largos. El pezón solamente debería llegar hasta aquí. ¿Sí? Hasta ahí. Son pezones largos. Ese es el balance de la vaca. Eso es lo que hacemos cuando evaluamos la vaca. Entonces yo a esta vaca en estatura le pongo 8. Para mí es más alta de lo que se necesita. En amplitud de pecho le pongo 4. En profundidad del cuerpo le pongo 7. En fortaleza del lomo le pongo 8. En la relación entre coxales y isquiones es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene un lomo fuerte. Si este lomo fuera débil, los isquiones se suben. Pero como este lomo es fuerte, está soportando todo el peso del rumen, el peto en la preñez y la glándula mamaria. Y es una estructura que está en continuo movimiento. Este es muy bueno. Es amplio, balanceado en altitud y fuerte. La articulación coxofemoral está bien. La curvatura de las patas es buena, pero tiene pezuñas largas. ¿Sí? Después analizamos el ángulo. ¿Cómo sabemos si el ángulo es bueno? Hacemos una proyección sobre este borde coronario. Si el borde coronario proyectado hacia adelante me llega aquí, yo tengo los 52 grados. Si está por encima, es un ángulo más bajo. Si está por debajo, es un ángulo más alto. Después veo la vaca por detrás y la hago caminar. Camine, por favor. Cierro un poco las patas al caminar. Le pongo una calificación de 13. ¿Por qué? Porque al caminar golpea la glándula con el corvejón. La colocación de trasera de pezones es mala. Le pongo 9. Son pezones que se unen. El ligamento central es bastante bueno. Parte a la ubre en 2 compartimentos. La inserción de la ubre anterior es una ubre 7, con buena longitud, pero con pezones largos. A esos pezones les pongo 8. Y toda esa información que yo pongo en el computador la arrastra y va a buscar un todo. ¿Qué le vamos a corregir a esta vaca? Primero nos vamos a ir al 42%, que es la ubre. ¿Qué vamos a corregir en la ubre? Colocación y diámetro y longitud de pezones. Son pezones gruesos, largos y mal ubicados los traseros. Vamos a buscar más altura en la ubre trasera y más amplitud. ¿Por qué? Porque ahí está el 60% de la lactancia. Del 42%, el 60% está en la ubre trasera. O sea, el 60% de la ganancia económica está ahí atrás. Y no vamos a buscar un toro que le corrija la ubre anterior, porque la ubre anterior es una de las fortalezas que ella tiene. ¿Cuántos partos tiene? 3, 4. ¿Cuántos partos? Entre el corvejón y el piso de la ubre. En el primer parto deben existir 26 centímetros aquí. Y cada parto la ubre va a ir descendiendo. ¿Qué pasa si este es un animal de primer parto? La ubre en el cuarto parto va a quedar aquí. Y va a ser una ubre que se va a contaminar, se va a ensuciar y no va a producir leche de buena calidad. ¿Cuántos tiene? 4 partos. Entonces la ubre ya viene descendiendo. Creo que es una ubre que tiene una buena profundidad para la edad del animal. Y eso es lo que hace el programa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ellos van a estar ofreciendo el servicio en la zona y es totalmente gratis. Es una herramienta muy buena. Otras casas de inseminación lo cobran. Con nosotros es totalmente gratis.
Y reto a cualquier casa de inseminación a que nos muestre si el programa hace lo que este hace. El reporte, este es el programa más completo. Todos son buenos. Yo creo que este es el más completo, totalmente gratuito. Juzgo a pobre vaca, le bajo las encima. Horrible, literal. Y le jugó los pelones hasta donde más no pudo. Sí. Gabriela está en clase, ya miró el video, o está en la cafetería. Profe, la acabé de terminar de ver. ¿Y qué le pareció? Yo realmente me lo vi, pero el audio es pésimo, él habla muy despacio. Yo sí tuve buen audio en el video. No, el audio, John, está bien. Es un video claro. Trata de verlo de pronto en un computador, bueno, no sé. Pero es un video bastante informativo, ¿sí? Gabriela, ¿qué me decía? No, profe, que yo sí había tenido buen audio. Bueno, pero ¿qué vio? ¿Qué le pareció interesante? No, nada. Bueno, la siento desconectada, Gabriela, vuelvo y le digo. Grupo en general, ¿vieron el video? Sebastián Gómez. Sí, profe, acá no lo estamos terminando de ver con Dylan y Cena. Ok, Sebastián, ¿miró el video? Yo decía que la biblioteca lo estaba cargando apenas, pues, la verdad. Por Dios. Bueno, entonces terminamos esa actividad en la casa, que realmente me atraso mucho en esta parte. Tuvieron 10 minutos para verlo. Bien, entonces, esta última parte es un poco corta, porque es la ampliación del punto 5. Bueno, corta, pero realmente bastante importante. Recuerden que venimos hablando o haciendo profundidad de este paso a paso. La semana anterior o la clase anterior hicimos mucha relevancia en el paso 3 de recolección de datos fenotípicos, y realmente es el escenario problema que usted debe arrancar a analizar, ¿cierto? Y esto, obviamente, el análisis de esos datos fenotípicos le va a permitir definir los criterios de selección, como ya se lo expliqué. ¿Y por qué me voy a parar en el punto 5? Que es también parte de ese análisis útil que tiene que hacer y está directamente relacionado con los apareamientos. Es decir, ¿qué propuestas usted va a hacer de cruces? Nosotros ya vimos los apareamientos. Hay dos métodos muy básicos, clásicos, para realizar apareamientos. Uno es el método de la endogamia y otro es el método de la exogamia, que lo vamos a empezar a ver. ¿Qué es un cruzamiento? Por definición, es un apareamiento entre ejemplares machos y hembras para generar una cría con características deseables. ¿Qué tipo de características usted define? Como decía John, profe, ¿me enfoco en la producción o me enfoco en la calidad? Usted decide, o más bien le apunto a la reproducción o le apunto a las tres, ¿sí? Entonces, la definición de esos cruces que yo voy a hacer tiene que ver con el cumplimiento de esos objetivos, ¿bien? Y les entregué un pedigrí y les mencioné que hay que averiguar o indagar o estimar, ¿cierto? Qué tan endogámica puede resultar esa población. Cuando hablamos de endogamia, yo le mencionaba la clase anterior, y de aquí en adelante me es necesario medir todo lo que yo cuantificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide la endogamia a nivel poblacional? Aparece el coeficiente de consanguinidad.
Es ese parámetro que me permite concretamente estimar qué tanta endogamia o qué tanta consanguinidad hay en una población, ¿cierto? Recuerde que la endogamia es el apareamiento de individuos estrechamente relacionados. En la clase anterior les presenté un cuadro y le decía, el valor genético, el valor genético aditivo es igual que la endogamia y concluimos que no, ¿cierto? Yo mido el coeficiente de consanguinidad teniendo en cuenta cuántas veces, ¿cierto?, se compartió la información genética de un individuo. Y para eso, para medir el coeficiente de consanguinidad, debo hacerlo a partir del pedigrí, ¿cierto? Que es esta figura que está aquí. Pero, profe, no es igual a la que tú nos mostraste clases anteriores. No es igual, pero la estructura, digamos, es la misma, ¿cierto? Aquí en el individuo X, yo puedo saber que tiene dos padres, uno B y el otro E. Puedo saber cuáles son los padres de B y puedo saber cuáles son los padres también de E. Es decir, tengo un pedigrí. ¿Qué notan en este esquema? En relación a la ancestría de X. ¿Qué notan? ¿Nada? La E repite, profe. La E se repite. ¿Algún gen o algo que se repite? La E se repite, ¿cierto? Entonces, si este pedigrí me está organizando la información de la ascendencia del individuo, si E es un individuo, no es un gen, es un individuo que se repite dentro de este pedigrí. E, recuerden que es padre de B, y por lo tanto, ¿cuál es la relación genética con X? Qué cosa tan rara. Es el abuelo. Para que usted me entienda esta parte. ¿Sería el 025? Exactamente, entonces yo ya tengo que tener en memoria, muy bien, John, muy bien, yo ya tengo que tener en memoria aquellas, ¿cierto? Aquellas valores, ¿cierto? No de consanguinidad porque nos toca estimarlo, pero sí esos valores genéticos de cercanía por ancestría. Pero resulta que E también hace parte, o sea, es un padre de X. Entonces, mire allí el aporte de la consanguinidad. Hay una fórmula, ¿cierto?, para estimar el coeficiente de consanguinidad. Y por definición, el coeficiente de consanguinidad, vuelvo y le repito, es la probabilidad, ¿cierto?, de que un individuo en un locus determinado posea alelos idénticos por ancestría. ¿Por qué alelos idénticos? Esto ya lo hemos trabajado varias clases, ¿sí? Y la fórmula del coeficiente de consanguinidad es 1/2 a la n. ¿De dónde sale 1/2 para poder entender estas fórmulas? ¿De dónde creen que sale 1/2 y por qué 1/2? ¿El 1/2 es la mitad de lo que aporta? ¿Quién? Pues recuerde, ¿cierto? Cada progenitor aporta para la conformación de este nuevo individuo la mitad de su material genético. Entonces, sí, John, el 1/2 sale de ese aporte de cada padre, ¿cierto?, para la totalidad del nuevo individuo. Esa es la razón de ser del 1/2 dentro de la fórmula.
Y N quiere decir el número de veces que un individuo comparte esa información. En este caso yo veo que E, ¿cierto?, está 2 veces, ¿cierto? O lo encuentro en 2 generaciones. Lo encuentro en la generación 1, ¿cierto? Pero también lo encuentro en la generación 2. Entonces, N es el número de generaciones sobre las cuales este aporte del mismo material genético se está dejando, ¿sí?, en ese aporte que es la mitad o un medio, ¿sí? Entonces, en este caso, si usted hace el cálculo, la probabilidad que en el individuo X, es decir, en este, se encuentren se encuentren 2 alelos en homocigosis es del 25% o del 0,25. ¿Listo? Tome su calculadora, ¿sí?, y realice la fórmula. Haga el ejercicio usted con este, ¿cierto? Calcule el coeficiente de consanguinidad. Bueno, antes de ello, perdonen. En cuanto más información genealógica tenga un individuo, ¿cierto?, se podría encontrar mayores números o un número mayor de individuos repetidos. En este caso, yo encuentro la información genealógica de uno de los padres de B, ¿cierto?, que es F. F tiene como padres a L y a J, pero también L resulta ser uno de los padres de C. Entonces yo aquí en este pedigrí no solo encuentro un antepasado en común, sino encuentro más de un antepasado en común, es decir, en este caso particular encuentro 2 antepasados. ¿Qué se hace para calcular el coeficiente de consanguinidad? Se debe calcular de forma independiente y después sumo las consanguinidades para decir realmente cuál es el efecto, ¿cierto?, en X, que es el último de los descendientes. Entonces, tengo que calcular el coeficiente de consanguinidad de E, tengo que calcular el coeficiente de consanguinidad de L, sumo las consanguinidades y al final encuentro el coeficiente de consanguinidad de X. ¿Bien? Primer ejercicio, ¿cierto? Calcule el coeficiente de consanguinidad mediante el diagrama de pasos o lo que nosotros conocemos como la genealogía de los animales, ¿sí? Cuando existe más de un antepasado común, ¿sí?, entonces recuerden que deben estimar las coeficientes por separado y después sumarlas. Entonces, determine el aporte del antepasado de E, después determine el aporte del antepasado de L y después estimamos el coeficiente de consanguinidad de X. Semanas atrás nosotros ya habíamos hecho pre-ejercicios de pedigrí, recuérdelo. ¿Lo recuerda? No lo recuerdo. No, porque ya dijo que F era el padre de L y G. ¿Me desconecté, Juliana? O sea, yo entiendo que le está tomando de acá para acá, o sea, como que L... Señora, ¿me están escuchando? Sí, señora. Nadie me habla. Es que como acá somos varios y no escucha todo, pero creo que aquí estamos respondiendo. Yo solo estoy escuchando, profe. Bueno, entonces procedamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, para el caso de las consanguinidades sería la sumatoria, ¿cierto?, de un medio elevado a la n. Recuerden que n es el número de
el número de, se me fue el nombre, el número de generaciones, el número de las generaciones donde yo veo, ¿cierto? Que hay varios individuos repetidos. Entonces, ahí les dejo. Profe, ¿esto se tiene que enviar? Sí, por favor. ¿El correo? Sí, como siempre, una foto del ejercicio. Ok. ¿Y si le quedamos al 0? Yo no entendí. Chao, ¿sí sería que entendí o no? Ya por un antepasado, ¿no? Aportan el antepasado como así que el antepasado como el antepasado. De y de X. Pero X es la continuidad. ¿Qué aporta? ¿Cuánto les dio, niños? Ana María te entendió 3/4. Profe, yo no entiendo. Ahorita me captura. Sí, profe, tiene el micrófono apagado. Listo. Bueno, no se preocupe, yo le vuelvo a explicar, tranquila. ¿Quién más está? Estamos así. Acá en el grupo que yo estoy nadie entiende. Profe, yo tampoco entiendo. Profe, una pregunta. Entendí bien. Cojo un medio y lo elevo, por lo menos en el caso de la E, lo elevo en 2, porque se observa en 2 generaciones diferentes. ¿Es lo que yo entendí que hay que hacer? Sí. ¿O sumo generación 1 con generación 2 y me da 3? No hay generación, no puede sumar las generaciones, tiene que contar las generaciones. Ok, entonces en mi caso de El la E individuo sería aparece en la generación 1 y yo lo veo repetido en la generación 2, entonces son 2 generaciones. Y en la generación, por ejemplo, ve, si en la generación y 2 veces, ¿sumaría ahí también, no? No le estoy entendiendo su pregunta realmente. Bueno, ¿cómo va el resto del grupo? Ana María, David, Dylan, Paola, JD, Camila, Vivian. Andamos analizando, profe. No, profe, Sebastián. Profe, ahí voy. Bueno, realmente el cálculo es supremamente sencillo, ¿no? Simplemente es elevar, digamos, lo que decía John. Lo que sí tenemos que identificar es... Profe, ¿puedes volver a presentar la pantalla, la imagen? Claro. Por favor. O sea, lo que se tiene que elevar es teniendo en cuenta las generaciones, ¿cierto? Claro. ¿Qué hay? Esa sería la N. Esa es la N, Ana. Hay que tener un poco, el detalle está en... ¿Ahí ven la pantalla?
Un poco el detalle Sí, profe. está aquí, ¿sí? Recuerden la estructura de Pedigrí que la vimos en detalle y creo que usted hizo hasta parcial de cómo se lee un Pedigrí, ¿cierto? Yo le decía, lo primero que tiene que organizar es las generaciones y los individuos dentro de cada generación. Eso creo que está claro. ¿Dónde inicia la primera generación del Pedigrí? Inicia aquí, ¿cierto? Porque estos serían los bisabuelos de X. Yo no debería estarles hablando así, pero para que usted me comprenda, ¿cierto? De pronto esa asociación familiar le resulta un poco más útil. Entonces, esta línea, esta sería la generación 1, ¿cierto? En la organización de un pedigrí. Esta sería la generación 2, ¿cierto? Esta sería la generación 3. Y la última, el último descendiente de este pedigrí es X, que pertenece a la generación 4, ¿ya? Entonces, la idea es estimar el coeficiente de consanguinidad de X. ¿Por qué? Porque en su ancestría o en su árbol genealógico yo veo que hay dos antepasados comunes. ¿Cuáles? Los individuos denominados L y el individuo denominado E. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Juliana, ¿cómo va? Yo, profe. Sí, Juliana Hernández. Ahí, profe. Cuando me dices ahí, ¿qué es lo que no te queda claro todavía? Profe, es que ya estoy intentando resolver, entonces estoy intentando entender. Por eso, le estoy volviendo a explicar, señora. Una pregunta, por ejemplo, para L, como solo está en la primera generación, ¿solo se elevaría a la 1? No, mira acá el detalle. Ya le voy a explicar eso. ¿Listo? Entonces, L, el coeficiente de consanguinidad me dice que yo tengo que tener en cuenta un medio, ¿cierto? Que yo por eso le preguntaba qué significa un medio. Y es la mitad de su material genético que lo va dejando generación tras generación, ¿cierto? Entonces, L deja la mitad de su material genético en F, ¿cierto? Y cuando F se cruza, ¿cierto? Deja el material genético en B. Y cuando B se vuelve a cruzar, también vuelve a dejar el material genético en X. Y la idea es hacer este conteo generación tras generación, ¿sí? Iniciando con el primer individuo de la generación 1, que es L. Entonces, yo tengo que contar, ¿cierto?, para poderlo elevar y estimar el coeficiente de consanguinidad de L. Tengo que contar cuántas veces, ¿cierto?, se ha distribuido el material genético de L. Por aquí voy, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero yo veo que también L resulta ser el padre de C, o sea que acá también dejó la mitad de su material genético. Y aquí C también le dejó el material genético a E, de tal forma que cuando E resulta ser padre de X, también le llega algo del material genético de L. Yo no lo vuelvo a contar a X porque es el mismo individuo, entonces mire, ¿sobre cuántos individuos o sobre cuántas generaciones dejó su material genético? 1, 2, 3, 4 y 5. Elevo un medio a la 5. Estimo el coeficiente de consanguinidad de L.
coeficiente de consanguinidad de ella lo había estimado anteriormente, ¿cierto? Que es 0,25 y después sumo las consanguinidades. Me debe dar 0,28. Si esto yo lo llevo o lo elevo al análisis, quiere decir que el coeficiente de consanguinidad de X respecto a su ancestría es de 0,28, ¿cierto? Y eso yo lo llevo a la interpretación. ¿Qué quiere decir un coeficiente de consanguinidad alto, un coeficiente de consanguinidad medio o un coeficiente de consanguinidad bajo? Por eso repito una pregunta que hacía David Gustín. Decía, bueno, profe, pero entonces la consanguinidad es buena, mala. Yo le decía, tiene sus ventajas, pero sabiéndola manejar y no, obviamente, llegando a esas consanguinidades muy altas, ¿cierto? En el cruce directo de padres e hijos, que es donde el mayor aporte se ve, ¿cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender ahora? Cuando yo solo estimaba el coeficiente de consanguinidad de E, ¿cierto? Que es un pariente mucho más cercano y genéticamente más estrecho de X, yo miraba que el coeficiente de consanguinidad, también era alto. ¿Sí? Profe, señora. Para los pasos para llegar a X, tú estás tomando solamente las generaciones 2 y 3, ¿cierto? Respecto a qué ancestro común. Para eso serían dos aquí. Pues cogiendo a E. La E. Mira, la E tiene dos. Pero no tomaría L. Tengo que tomarlo también, ¿cierto? Sí. Claro, porque aquí en este caso tengo dos, Anita, dos antepasados comunes. El primero es E y el segundo es L. Entonces el coeficiente de consanguinidad me dice que la consanguinidad al final es la suma de las... la consanguinidad será la suma de las consanguinidades. ¿Cuáles? Las que yo estime de forma independiente, es decir, primero sobre E, después sobre L y después la sumo. Aquí hay 2 generaciones y aquí hay 3 generaciones. ¿Sí? Y para esta... No se preocupe que si este ejercicio no lo entendió muy bien, más adelante tengo otros 3 generaciones más, 2 generaciones que le pueden ayudar. Bien, profe, ¿usted nos puede dar tutoría de eso? Claro que sí. Es que yo no entiendo. Yo Pásame enredera. Bueno, no importa. Al igual que hicimos algunas clases un poco más prácticas, volvemos a repetir eso, Juliana, sí. No se preocupe. Gracias, profe. Señora. ¿Pero qué hiciste acá? Porque ella hizo un medio... Bueno, aquí está un ejercicio extra, ¿cierto? Pero nada saco con dejarle hasta que usted pueda comprender esto de forma un poco más básica, es decir, para que usted pueda comprender. Como resultado de esto, ¿sí? Vaya a repasar la estructura de pedigrí, que ya la vimos, ¿cierto? Cuando le digo la estructura, en ese momento yo como ejercicio traíamos los genotipos para mirar cómo esos genotipos tenían una influencia generación tras generación y cuando yo me podía encontrar alelos iguales, es decir, incrementar la homocigosis por ancestría, es decir, por genealogía. Pero acá ya, y hablábamos de endogamia. ¿Por qué la cosa cambia acá un poco? Porque ya me es necesario estimar el coeficiente de consanguinidad que me habla de qué tan endogámico puede resultar una población. ¿Sí? Y esto es muy fácil en el escenario problema que le acabo de indicar, porque usted solo tiene información de este pedigrí, de esta primera parte. Y en la mayoría de los animales solo tiene la información de la vaca y la información de sus padres, ¿cierto? De aquí hacia atrás yo no tengo más información en mi pedigrí, de tal forma que
me es necesario únicamente, no podría estimar el coeficiente de consanguinidad a menos que yo encuentre cuántos padres están repetidos, ¿cierto? Por eso el énfasis en mirar cuántos animales tengo, cuántos padres. Hicimos el ejercicio con Cardenal. Cardenal tenía muchas hijas. Quiere decir que hay gran parte de la población que son hermanas medias o medias hermanas, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor genético entre medios hermanos? Y ella dijo que la consanguinidad era la sumatoria de esta. ¿Cuál es el valor genético entre medios hermanos? Lo vimos el lunes en la tabla. ¿Cuál es el valor genético entre padres e hijos? 50%. Entre hermanos. Entonces, 25. Entre hermanos completos también es del 50. Pero tienen estos medios hermanos. Y en medios hermanos, Por eso, 25%, ¿cierto? Entonces mire que yo a partir del conteo de cuántos hermanos completos puedo tener en mi pedigrí o en mi población que le acabo de entregar, o cuántos medios hermanos hay, yo puedo a través de la teoría estimar el coeficiente de consanguinidad teórico, ¿cierto? ¿Me van entendiendo un poco lo que hay que hacer con el escenario problema? So, profe, entonces el ejercicio pues ya... No, el ejercicio lo retomamos, no me lo envíen, el ejercicio lo retomamos la próxima clase. Me voy a idear un tablero como el que trabajamos clases anteriores para poder hacer esto más práctico. Pero no se preocupen que de ahí hay más ejercicios. ¿Listo? Lo que sí necesito y es que ustedes estén 100% conmigo. Hoy lo siento un poco más desconectado, no sé, parece que en casa les va mejor que en la universidad. No, profe, es que es demasiado ruido, problemas de internet. Todo. Sí, eso también escucho y también no crean que eso genera un distractor para mí, ¿sí? Los lunes y los viernes creo que son mucho más aprovechables las clases. Bien, entonces no se preocupe que apenas estábamos indagando en lo que... de aquí en adelante más bien acostúmbrese que todo lo vamos a tener que estimar. Arrancamos con la estimación del coeficiente de consanguinidad, pero vamos a ir calculando la repetibilidad, vamos a ir calculando las correlaciones, vamos a ir calculando la heredabilidad, sustentada en los datos fenotípicos que tenemos, ¿cierto? Entonces ya Julián Hernández tiene en su correo la información de ABP. Encárguese de distribuirla. Yo no sé, Juliana, si ya me enviaste los grupos. Sí, sí, señora, ya me los envió. Sebastián aún no me dice el grupo de él, entonces pues... Bueno, yo ya también yo ya hice el reporte correspondiente. No, niños, por ahora dejemos la clase aquí, ¿sí? Vuelvo y les digo, les voy avisando si el lunes 5 de mayo deben ir a sede para la clase de R o si es el viernes 9. ¿Listo? Y recuerde que en 8 días, miércoles 7, no nos vemos. ¿Por qué? Porque hay jornada de extensión y ustedes deben ser partícipes de eso. Juliana, cualquier cosa me vas comentando. En el primer reporte semanal sí me gustaría que por lo menos me envíen tablas, ¿cierto? Tablas bien organizadas de la descriptiva y un análisis previo para yo irles colaborando de a poquitos por ahí. ¿Eso sería para este viernes? No, apenas le entregué esa información de tal forma... yo les decía a los chicos de tercero, ustedes saben que yo le digo los viernes como para
meterlo en una rutina entre incluso si puede comer el sábado, el lunes, pues no hay lío. Lo importante es que entregue. Bueno, señora. ¿Sí? Niños, de la última exposición, mejor la hacemos el viernes, ¿sí? Para que todos pongan atención al 100% de la información que usted tiene que compartir, porque recuerden que esa información entra en la evaluación final. ¿Listo? Tenemos una bolsita, marica. ¿Listo? Bueno, niños, feliz día. Obvio. Listo, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Sí, salió el computador. Ya ves. ¿Qué estás haciendo?